Su Majestad el Emperador. A cambio de la neutralidad de España en la etapa final de la Guerra Europea, Napoleón se ve obligado a reconocer a Fernando VII como rey de España. Mis ejércitos abandonan España. El reinado de mi hermano ha concluido. Comienza el tuyo. La paz entre las dos naciones se firma en diciembre de 1813, en el Palacio de Valençay, donde el rey español había permanecido retenido durante toda la guerra. Detrás de las tropas de Napoleón, parten hacia Francia, al exilio, 12.000 españoles. Son los afrancesados. Este es el primer gran exilio de españoles que abandonan el país huyendo de otros españoles. Cuando por fin, en marzo de 1814, regresa Fernando VII a España, hace honor a su apodo, el Deseado. Todos desean su vuelta, aunque por diferentes motivos. Los liberales le aguardan para que jure y acate la Constitución aprobada en Cádiz y prosiga con las reformas. Los absolutistas, también llamados realistas porque son partidarios de fortalecer el poder real, le esperan para que dé un golpe de timón y vuelva a las instituciones tradicionales. Y finalmente, el pueblo, que ha sufrido una guerra durísima que ha dejado al país devastado y arruinado, confía ciegamente que con la vuelta del rey se consiga una paz duradera y se solucionen los graves problemas económicos. Por el momento, todos le reciben con entusiasmo. Después de haber recorrido media España en olor de multitudes, el 13 de mayo de 1814, Fernando VII hace su entrada triunfal en Madrid y la hace de nuevo como rey absoluto de todos los españoles. ¡Viva la cadena! ¡Viva la cadena! Unos días antes, había firmado un decreto disolviendo las Cortes y derogando todas las reformas aprobadas por ellas, incluida la Constitución. Con este golpe de Estado, recupera de un plumazo todos los poderes de un monarca absoluto. Antes de tomar esa decisión y de enfrentarse a las Cortes y a la regencia que ostentaba el poder ejecutivo hasta que el monarca jurara la Constitución, Fernando VII estuvo midiendo sus fuerzas. Durante su estancia en Valencia, había recibido el respaldo casi total del ejército tradicional y el apoyo incondicional de un grupo de diputados absolutistas que representaban a un tercio de las Cortes. Sabía también que contaba con el apoyo de la Iglesia y con la simpatía del pueblo, que no había dejado de aclamarle desde su vuelta a España. Tanto que en muchos lugares la gente desenganchaba los caballos de su carroza y tiraba de ella con sus propias manos. Eso sucede también en su entrada en Madrid. Los españoles dejan de ser ciudadanos y vuelven a ser súbditos. Dame tus papeles. Un libro de Voltaire, padre. Tú contra la pared. Inmediatamente después del golpe, el rey ordena la detención de los liberales más señalados. Algunos, como los diputados Agustín Argüelles o José de la Quintana, que se habían destacado en los debates constitucionales, son encarcelados. Otros muchos consiguen exiliarse en Francia, donde van a hacer compañía a los afrancesados. Detrás de los Pirineos se van a encontrar cerca de 30.000 españoles, los mejor preparados y más lúcidos con que cuenta la España de aquellos momentos. ¿Qué alegáis en vuestra defensa? La vuelta a la monarquía absoluta supone también el restablecimiento de las viejas instituciones, como la Inquisición. El propio Goya es investigado por el tribunal. El pintor, sospechoso de haber simpatizado con los franceses, continúa a duras penas siendo pintor de cámara del rey.
En esta época, 1814, antes de aislarse en su Quinta del Sordo, Goya pinta un cuadro que retrata lo que está ocurriendo en el país. Una alegoría donde el tiempo sujeta a la verdad y quiere llevársela consigo. Es una escena que tiene como testigo a la historia. A pesar de la represión desatada por Fernando VII contra los liberales, una minoría urbana nutrida de intelectuales, comerciantes y una incipiente burguesía industrial continúa manteniendo vivo el espíritu liberal. La burguesía es consciente de que el gran mercado colonial lleva ya tiempo hundiéndose. Pretende reorientar su actividad hacia el mercado español y para eso necesita profundas reformas en el país. Unas reformas que solo los liberales podrían hacer. Descartes, Galileo, Voltaire, prohibidos en el país. Voltaire, porque ha contribuido al desarrollo del espíritu revolucionario en Francia, dice. Estarán de acuerdo conmigo, señores, en que España está en mala situación. Como gran maestre de la logia de Granada, los liberales pasan a la clandestinidad y comienzan a conspirar para derribar a la monarquía absoluta y restablecer la Constitución. Como lugar de encuentro empiezan a utilizar por su carácter secreto las logias masónicas. La masonería acabará desempeñando un papel revolucionario y liberal que antes no tenía. Sí. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Fuera el que así no lo sienta y lo sostenga! ¡Fuera! España había salido de la guerra con un ejército desunido y sobredimensionado, especialmente en número de oficiales. Porque durante la contienda había surgido un ejército nuevo, el de la guerrilla, que al terminar la guerra se incorporó al tradicional. Con la restauración absolutista de Fernando VII, la división del ejército español se hace evidente. Por una parte está el ejército profesional que apoya al rey, por otra el guerrillero, que está contra el monarca. La reducción de oficiales que lleva a cabo la nueva administración absolutista afecta sobre todo a quienes proceden de la guerrilla y quienes se quedan en el ejército son relegados a puestos secundarios. El descontento que eso les provoca acaba empujándoles al campo liberal, donde incorporados a los engranajes de las conspiraciones encabezarán los pronunciamientos militares contra la monarquía absoluta. En 1814, en Pamplona, se produce el primer pronunciamiento contra el rey. Lo encabeza el héroe guerrillero Francisco Espoz y Mina. Pero el golpe fracasa y él huye a Francia. Al año siguiente, en La Coruña, lo intenta otro héroe de la guerra, Juan Díaz Porlier. También fracasa y es fusilado. Tampoco lo consiguen y también son pasados por las armas el general Lacy en Barcelona y el coronel Vidal en Valencia. ¡Soldados! España vive a merced del poder absoluto y arbitrario del rey Fernando, que en su día declaró nula la idolatrada Constitución de Cádiz. ¡Soldados! ¡Gritad conmigo! ¡Viva la Constitución! ¡Viva! ¡Viva Riego! El pronunciamiento de Rafael del Riego ante las tropas que estaban esperando para embarcar hacia América tiene lugar en el pueblo sevillano de Las Cabezas de San Juan, el primer día del año 1820. Cuando el golpe está a punto de fracasar, se suman a él un grupo de oficiales de La Coruña. A partir de aquí, se van sucediendo en cadena los levantamientos militares por todo el país, hasta empujar a Fernando VII a aceptar la Constitución de 1812 y a aplicar las reformas aprobadas por las Cortes de Cádiz. Marchemos y yo el primero por la senda constitucional, fueron textualmente sus palabras. Riego, el primer militar que triunfa con un pronunciamiento, es homenajeado con un himno que lleva su nombre, el himno de Riego, que es declarado himno nacional. El himno a la ley.
Soldados, soldados, la patria nos llama la ley. Juremos por ella vencer, a vencer, a vencer o a morir. 6 meses después del pronunciamiento de Riego, las Cortes se reabren solemnemente con la presencia del rey Fernando VII, que jura públicamente la Constitución. Tiene la palabra el general Riego. Que el rey no tiene prerrogativas, sino deberes. Y aunque todo cambio encuentra resistencias, las Cortes harán saber al mundo que el verdadero valor y grandeza de un monarca consiste en el exacto cumplimiento de sus leyes. Después de restablecer todas las leyes aprobadas por las anteriores Cortes, los diputados continúan legislando para conseguir la unidad político-administrativa del país. Además, se reforma la enseñanza y se crean nuevas universidades. Se amnistía a los afrancesados. Se crea la Milicia Nacional para defender el régimen liberal. Se impone la autoridad civil sobre la eclesiástica. Se suprimen las órdenes monacales, una parte de cuyas propiedades pasa al Estado. Como reacción a estas medidas, la Iglesia comienza a distanciarse del liberalismo. ¡Silencio! ¡Silencio! La aplicación de las reformas discutidas en las Cortes provoca la escisión del bloque liberal en 2 grupos, los moderados y los exaltados. Para los moderados la revolución ya se había producido, y para los exaltados el proceso revolucionario solo acababa de comenzar. Yo no veo la libertad como una vacante furiosa, recorriendo las calles entre hachas y alaridos. ¡Esto es intolerable! ¡Constitución o muerte! ¡Constitución o muerte! ¡Vivan las calles! Enfrentados a los 2 grupos de liberales están los realistas, también conocidos como los serviles, que defienden la autoridad absoluta del rey. ¡Esto va a acabar como el Rosario o la Aurora! La euforia política que se vive en las Cortes se extiende hasta los cafés de las ciudades, donde los liberales radicales se reúnen en las sociedades patrióticas, cuya función es propagar el liberalismo entre el pueblo. Una canción, el Trágala, se hace popular y recoge el entusiasmo del momento. Que no quieres lo que queremos, la ley preciosa, pues también nuestro. Trágala, 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 perro, trágala, 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 perro. Que cante el Trágala. Ah. Muy bien. Que lo cante. Que dé un viva a la Constitución. Claro que lo va a dar. Aquí hay motivos para convencerle. Vamos, señores. Dejen en paz a ese hombre, que no les hace ningún daño. Este hombre ni es un buen liberal, ni es un hombre de bien. Yo respondo por él. El final de la guerra no ha llevado, sin embargo, la paz definitiva a la España rural. Partidas de bandoleros, formadas por desertores o exguerrilleros, dificultan las comunicaciones de los pueblos y ciudades con sus continuos asaltos y robos. Háganme el favor de bajar, señores. De los casi 12 millones de españoles, más de la mitad trabajan y viven, malamente, de la agricultura. El campo, que había quedado arrasado por la guerra, padece más que las ciudades los efectos de la depresión económica que el país sufre desde el final de la contienda. Mientras los precios de los productos agrícolas bajan sin cesar, los arrendamientos de las tierras se mantienen y llevan a los campesinos a la miseria, y de paso, y en razón de su descontento, a la causa realista. En zonas rurales del norte de Castilla, en Navarra y Cataluña, comienzan a formarse partidas de realistas, partidarios de la monarquía tradicional, que se alzan en armas contra el poder liberal. Se echan al monte y allí vuelven a fabricar artesanalmente la pólvora que necesitan para hacer estallar una nueva guerra civil. Utilizan tácticas de la guerrilla y en algunos casos las partidas están mandadas por antiguos guerrilleros, como el cura Merino. Cuentan además con el apoyo de la Iglesia, que definitivamente ha roto con los liberales. Esos son los discípulos de Lutero y Calvino. Esos son los traidores a la religión y a nuestro rey. Esos son los que han perseguido a los realistas, a los reales, sometiéndolos a trabajos en las cárceles y robándoles sus bienes. Esos son los que quieren trastornar el orden y vivir como bestias,
¡No dejéis uno vivo! ¡Degolladlos a todos! Los liberales exaltados ganan las elecciones en 1822 y Fernando VII se ve obligado a encargar la formación de gobierno a un liberal radical, Evaristo San Miguel, cuyos planes más inmediatos son atajar la insurrección realista que se extiende por el país y contrarrestar la alarma que ha creado en las potencias conservadoras europeas el triunfo radical. Un año más tarde, en 1823, España es de nuevo invadida por un ejército francés. Son los 100.000 hijos de San Luis. Se les llama así porque los envía el tío de Fernando VII, el rey francés Luis XVIII. En realidad se trata de un ejército de ocupación enviado por las potencias conservadoras de Europa, agrupadas en la llamada Santa Alianza, para acabar con la monarquía liberal y restablecer en el trono a Fernando VII con todos sus poderes. Sin encontrar apenas resistencia, el ejército francés, dirigido por el duque de Angulema, consigue su objetivo: devolver el poder absoluto a Fernando VII. El gobierno liberal ha durado 3 años y en su caída apenas ha contado con el apoyo popular. Considerando que el reo Rafael del Riego, que inició hace 3 años en Cabezas de San Juan el alzamiento contra su rey legítimo y en defensa de la llamada Constitución, ha incurrido en su calidad de diputado de las llamadas Cortes en horrorosos atentados contra la voluntad del rey Fernando, le condenamos a pena de muerte en horca infamante, hasta cuyo pie será arrastrado metido en un serón. La revolución liberal es aniquilada mediante la represión. De nuevo, Fernando VII pone en marcha la persecución contra los liberales. Los más señalados, como Riego o el Empecinado, son ajusticiados. ¡Empecinado! Aprovecha los momentos que te quedan para salvar tu alma. ¡Muera la Constitución! Antes está detenido. Quíteme las manos encima. ¡Siga! Para llevar a cabo la represión de una forma sistemática y organizada, se crea la policía, que nace para sustituir a la Inquisición en su labor depuradora. Mientras las cárceles se llenan de detenidos, otros muchos españoles parten de nuevo hacia el exilio. A los exiliados se suma por decisión propia Francisco de Goya. Incapaz de soportar otra vez el desgarro de una España irremediablemente partida en dos tras el regreso de Fernando VII, opta por buscar refugio en Francia. En las paredes de la que había sido su casa, queda como un presagio su visión del trágico destino de España. En el otoño de 1823, los caminos de España se llenan una vez más de españoles, en esta ocasión liberales, que parten hacia el exilio. Huyen de la represión que Fernando VII ha desatado tras recuperar todos los poderes del Estado, que 3 años atrás le habían sido arrebatados por la Revolución Liberal. Esta vez los exiliados se dirigen a 2 países, Francia e Inglaterra. Los que van a Francia optan por ciudades cercanas a España como Toulouse o Burdeos. Desde allí esperarán la ocasión para volver a su país. ¡Que vivan los liberales! ¡Que viva! ¡Que pueda Fernando VII
A partir del 1 de octubre de 1823, Fernando VII continúa con su reinado, ahora como rey absoluto, con todos los poderes del Estado en sus manos. Aunque esta vez, para no repetir el fracaso vivido tras la pasada experiencia absolutista, el rey decide introducir medidas reformistas. La más importante, y que perdura todavía hoy, es el establecimiento del Consejo de Ministros. El Consejo, formado por 6 ministerios, nace como un mero órgano de consulta del rey. Los ministros son los ejecutores de la política del gobierno, previa autorización del monarca. Luis López Ballesteros, ministro de Hacienda, sobresale de entre todos los de su época por el acierto de su política reformista. A lo largo de los 9 años que permanece al frente de ese ministerio, todo un récord para el siglo XIX, adopta importantes medidas liberalizadoras que logran reanimar la maltrecha economía nacional. La creación de la bolsa o la aprobación del Código de Comercio, por ejemplo. Además, establece por primera vez en la historia de España la fijación de un presupuesto anual, una medida con la que intenta acabar con el eterno problema de la deuda. La política reformista del gobierno provoca verdadera alarma entre los absolutistas más reaccionarios, también llamados realistas exaltados, que durante el gobierno de los liberales habían apoyado al rey. Hermanos todos en Cristo, escuchadme. No importa que nuestro padre haya sido agraviado. La culpa es de los liberales. Los realistas exaltados se convierten a partir de entonces en la oposición más fuerte al gobierno de Fernando VII. En 1826, la rebelión de los realistas se hace fuerte en las zonas rurales. Y es en Cataluña donde al calor de una revuelta de campesinos adquiere más fuerza. Aquel movimiento de rebeldía es conocido como la Guerra de los Agraviados. Entonces es cuando se oye por primera vez el grito de ¡Viva Carlos V! El llamado Rey Don Carlos es el infante Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, un hombre con fama de piadoso que es elegido por el movimiento ultra como su nuevo rey. El infante Don Carlos es, de hecho, el heredero del trono de su hermano Fernando, quien después de 3 matrimonios aún no tiene descendencia. La prematura muerte de la tercera esposa del rey, María Amalia de Sajonia, en la primavera de 1829, aumenta las posibilidades sucesorias del infante Don Carlos. Para desesperación de los realistas exaltados, 6 meses después de enviudar, Fernando VII, que tiene 45 años, vuelve a contraer matrimonio. Su cuarta esposa es su sobrina, María Cristina de Borbón, de 23 años. La boda tiene lugar en Aranjuez y es celebrada con festejos populares. A los 4 meses de la boda real y antes de anunciar oficialmente el embarazo de la reina, Fernando VII suprime en abril de 1830 la Ley Sálica, que desde el establecimiento de los Borbones en España impedía reinar a las mujeres. De esta forma, el monarca se asegura de que su próximo descendiente pueda reinar aunque sea mujer. Eso significa que su hermano Don Carlos queda excluido de la sucesión. Y así es, en efecto. En el mes de octubre de 1830 nace una niña, la infanta Isabel. Ella es la heredera. Animados por la instauración de una monarquía liberal en Francia, los liberales radicales españoles que tienen en el exilio a sus líderes más destacados continúan conspirando en España amparados en sociedades secretas. En las circunstancias en las que nos encontramos, solo la ruptura puede hoy salvar la nación. Y hay que darse prisa. Abrir las universidades, dar libertad a las publicaciones, ponerse a nivel de Europa. ¿Hasta cuándo vamos, señores los liberales, a aguantar este mal gobierno despótico y represivo?
Todos los intentos que hacen los liberales radicales, tanto desde Francia como desde Gibraltar, por derribar por la fuerza el régimen absolutista, fracasan. Como consecuencia, muchos de ellos son detenidos y ejecutados. Eso no estaba en mi casa. De todos los ajusticiamientos, el que más conmueve a la sociedad es el de la joven granadina Mariana Pineda, ejecutada a garrote vil por haber participado en una conspiración liberal para la cual había bordado una bandera. En diciembre de 1831, el general Torrijos y los 50 hombres que le siguieron en un pronunciamiento fracasado son fusilados. ¡Fuego! Les pido un minuto de silencio en honor de los compañeros fusilados. El intento frustrado encabezado por el general Torrijos será el último que hagan los liberales por derribar a Fernando VII. A partir de entonces, intentarán buscar el pacto con la corona para lograr acceder al poder. En el verano de 1832, estando en el Palacio de la Granja, Fernando VII cae gravemente enfermo. La enfermedad del rey es aprovechada por uno de sus ministros, Diego Calomarde, para que éste firme un documento por el que se restablece la ley sálica. Pero esa intriga palaciega, cuyo único objetivo es conseguir el acceso al trono del infante don Carlos, fracasa en cuanto Fernando VII se restablece. En vista de lo sucedido, el rey decide deshacerse de sus ministros más integristas y recurre a liberales moderados en una operación destinada a obtener su apoyo para asegurarse de que su hija Isabel le suceda en el trono. El nuevo gobierno, más reformista que el anterior, decreta una amplia amnistía para los liberales en el exilio y toma medidas contundentes contra los realistas. El infante don Carlos, el pretendiente, es expulsado de España. Además, y para asegurarse la sucesión de su hija, la infanta Isabel, que aún no ha cumplido los 3 años, el rey se las arregla para que jure como princesa de Asturias. El 29 de septiembre de 1833, con la llegada del otoño, muere en el Palacio de la Granja Fernando VII. El que fue último monarca absolutista de España había iniciado su reinado en 1808 en vísperas de una guerra y lo termina dejando a la nación en puertas de otro enfrentamiento, pero esta vez entre españoles. Durante la guerra con Francia, las colonias americanas también crearon sus propias juntas de gobierno y algunas, como las de Buenos Aires y Caracas, se radicalizaron y pidieron la independencia. Fue la burguesía criolla, los descendientes de españoles nacidos en las colonias, la que empezó la lucha por su independencia, aprovechando que España estaba defendiendo la suya frente a los franceses. Buscaban, sobre todo, el poder político de los territorios, que estaba en manos de los peninsulares, y la libertad de comercio con otros países. ¡Viva la independencia! Un hacendado criollo, Simón Bolívar, que será después conocido por el Libertador, encabeza en Venezuela una sublevación que proclama la guerra a muerte a los españoles. Sus primeros éxitos incomodan tanto al Estado como a la burguesía española, que ven peligrar la fuente principal de sus ingresos. El rey manda desde España, en 1815, un ejército de 10.000 hombres que de momento consigue detener la insurrección. ¡Soldados! ¡Venezuela! y toda América
¿Os contemplan y esperan la paz? ¡Hija de la victoria! A partir de 1817, la situación en las colonias americanas vuelve a empeorar. La intransigencia de Fernando VII ante cualquier fórmula de autonomía enciende de nuevo la mecha de la independencia. Bolívar, el libertador, ha reorganizado sus tropas y después de liberar Venezuela, atraviesa los Andes y vence a los realistas en la batalla de Boyacá, consiguiendo la independencia de Colombia. Simultáneamente, otro gran líder independentista, el argentino e hijo de españoles José San Martín, después de proclamar la independencia de Argentina, también ha cruzado los Andes y ha liberado Chile. Ya prácticamente solo queda por caer Perú, el gran centro del poder español en Sudamérica. En España se prepara un envío de tropas para hacer frente a los insurgentes. Con la instauración de la monarquía liberal, se suspende el envío de tropas y el proceso de independencia en América se acelera. En América del Norte, en México, un militar realista, el criollo Agustín Iturbide, da un golpe de mano y proclama la independencia en el antiguo virreinato español. En América del Sur, la independencia se culmina en la decisiva batalla de Ayacucho, en Perú. Con la derrota de Ayacucho, queda liquidado el poder español en Sudamérica. De lo que había sido un poderoso imperio, ahora solo queda Cuba, Puerto Rico y Filipinas. España pasa a ser, definitivamente, una nación de segundo orden.